Bueno, bienvenidos a la segunda clase del curso. Y bueno, vamos a ir profundizando sobre diversas cuestiones y sobre el lenguaje. A ver, veamos. Bueno, los objetivos de la clase de hoy es aprender qué es un algoritmo y cómo crear uno utilizando MatterScript, dar a conocer los distintos tipos de datos disponibles en Matter, cómo definirlos en un algoritmo y cómo operar con ellos y entre ellos. Aprender qué experiencias y aplicaciones tienen asociados eventos de ciclo de vida que determinan sus funcionamientos, y vamos a estudiar e interiorizarnos sobre qué es un servicio broker y cuáles ofrece MatterScript. ¿Sí? También vamos a abordar un ejemplo, ¿sí? Donde vamos a integrar esto que les voy a dar hoy, y bueno, por supuesto el código va a estar disponible para que ustedes lo puedan forkear, mirarlo, analizarlo y, por qué no, también intentar hacerlo o copiarlo, digamos, desde cero. Bueno, ya les voy a dar unos tips acerca de cómo forkear una aplicación, les los voy a recordar, y así como también cómo hacer un backup y un restore de los proyectos en los que están trabajando, de forma tal de, por ejemplo, si hacen alguna consulta, puedan adjuntarme el proyecto y yo así poder descargarlo y mirar, bueno, en qué andan o cuáles son los problemas que hay en el mismo. Bueno, esto es lo que vamos a aprender: definición y construcción de algoritmos, tipos de datos y declaración de variables, operadores, los eventos de ciclo de vida de una experiencia y de una aplicación, y los servicios broker. Bueno, antes de empezar con algoritmos, quería mostrarles acá unos tips, en realidad, con respecto a cuando uno se enfrenta al tema del desarrollo. Vamos a ponerlo pantalla completa. Bueno, más que nada está dirigido para aquellos que a lo mejor nunca han codeado en su vida y a lo mejor se están iniciando o no tienen, bueno, mucha noción de cómo encarar algún proyecto. Algunos tips son los siguientes. Uno, se recomienda empezar con un diagrama de flujo o una especie de pseudocódigo del algoritmo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es el tema de los algoritmos. ¿Sí? Porque ocurre que con la prisa de empezar, así como es la diapositiva, muchos van de lleno a querer codear, pero no han pensado previamente en cómo debe organizarse, que es necesario a lo mejor desarrollar primero y ver eso como generar una especie de flujo o camino hacia otro aspecto del problema a tratar, etcétera. Entonces está bueno, antes de empezar a codear, hacer como una especie de diagrama, ¿sí? O pseudocódigo, para tener en claro qué es lo que se quiere abordar. Por otro lado, se recomienda comentar el código, ¿sí? En Matter, como vamos a ver, la línea de comentarios se hace con la doble raya oblicua, ¿sí? Por ejemplo, acá en la diapositiva se muestra una especie de una imagen de un pequeño fragmento de código, en donde acá en gris aparece una línea comentada, ¿sí? No hay comandos para hacer comentarios en bloque, sino son comentarios en línea por ahora. ¿Esto para qué sirve el comentario? Sirve para cuando uno quiere volver a retomar el código, ¿sí? Por ejemplo, en otro momento, en vez de tratar de entenderlo todos de cero, hay como una breve referencia en donde uno puede hacer una descripción acerca de qué es lo que hace cierta línea de código. Además, está bueno a veces explicar qué ha querido uno hacer, por si otra persona toma el código y quiere interpretarlo, es para facilitar el entendimiento. Después, nada es mejor que la experiencia práctica, ¿sí? Para aprender los conceptos, incorporarlos, no basta con saber, digamos, la teoría, ¿sí? Ya que también esta suele ser un poco abstracta. Lo ideal es ponerse a practicar, ¿sí? Ya sea tratando de encarar ejemplos que se encuentren en la documentación, en los tutoriales, webinars,
¿sí? Los propios ejemplos que vamos a ver en las clases. También ya a partir de la semana que viene les voy a presentar algunos desafíos para que ustedes se enfrenten al problema de, frente a un enunciado, interpretarlo, ver cómo desarrollar una pequeña aplicación, ¿sí? Entonces eso está bueno para ayudarlos a enfrentarse a desarrollar algo desde cero frente a un enunciado, ¿sí? Pero fundamental es el tema de la práctica, ya que les va a permitir comprender y asimilar los conceptos rápidamente. Después, usar el foro y la documentación, ¿sí? Ya que, bueno, cuando uno se encuentra atascado y no sabe qué hacer, bueno, por un lado, eso, usar el foro, ya que ahí hay preguntas o dudas que se pueden haber presentado en otros estudiantes, en otros usuarios, que han sido similares, y se encuentra ahí la respuesta, o bien en la documentación hay pequeños ejemplos que indican cómo resolver ciertas cuestiones, o bien uno puede consultarle al instructor sobre, bueno, qué se debería hacer o cómo resolver el problema que se está presentando. ¿Sí? Ahí les he colocado una lista del material que hay, ¿sí? Metamater Docs, Academy, el foro, webinars, tutoriales, preguntas frecuentes, ¿sí? Bueno, eso es fundamental, el pedir ayuda cuando sea necesario. Siempre les dejamos los correos y no tengan duda o tengan miedo en agarrar y hacer preguntas. Estas son recibidas, o sea, bien, y nosotros queremos ayudarlos a que puedan aprender Matter de forma correcta y bueno, estamos a su disposición. ¿Sí? Por otro lado, el tema de identificar y corregir errores en tu código con frecuencia, bueno, a veces es difícil, digamos, encontrar los errores en el código, más que, bueno, en estos momentos la plataforma se encuentra en beta, así que muchas veces no se están marcando los errores, entonces lo que es aconsejable antes de desarrollar todo y recién ahí ver si funciona, es frente a pocas líneas de código, intentar de ver si realiza lo que debe hacer, ¿sí? Entonces, de esta manera, uno va como desarrollando por partecitas, por así decirlo, y chequeando. Entonces, sabemos que el error puede encontrarse en cierta zona del código, ¿sí? También el tema de evitar frustrarse, ¿sí? El tema de pasar mucho tiempo frente al código, inclusive ver dónde está, dónde hay errores, etcétera, puede causar frustración. Entonces es aconsejable tomar descansos. Por otro lado, si uno sigue así, pedir ayuda. Así que eso es lo aconsejable. Por otro lado, algo importante al momento de organizar el código, les aconsejamos adoptar un criterio, ¿sí? Por ejemplo, en Matter uno puede escribir el código de nuestra aplicación en un archivo, en dos, en tres, en lo que quieran, inclusive uno los puede colocar en distintas carpetas, ¿sí? Pero, bueno, al momento de codear, intenten adoptar un criterio de organización. Obviamente, este criterio va a depender del tipo de app y de su tamaño. A ver, en este curso, lo que se recomienda es usar una sola carpeta, ¿sí? Que contenga uno o más archivos, pero en general con uno van a estar bien, ya que estas son aplicaciones pequeñas y ustedes se encuentran aprendiendo. Bueno, ahora sí, mucha suerte y ahora vamos a volver a la clase propiamente dicha y después les voy a mostrar los tips para hacer backup y restore y el fork de una aplicación.
Pero bueno, eso era importante. Todos estos comentarios también los van a tener, estas diapositivas las van a tener disponibles. A ver, vamos a volver a algoritmos. Ahora sí. Está cargando. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Bueno, este es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permiten solucionar un problema, realizar algún cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Eso es lo que hace un algoritmo. Algunos ejemplos de algoritmos. Por ejemplo, tenemos manuales de usuario que muestran algoritmos para usar un aparato. O sea, no solamente, cuando hablamos de algoritmos, no solamente está asociado a un código escrito en algún lenguaje de programación, ¿sí? Por ejemplo, un manual de usuario, así como le estoy diciendo este ejemplo, este sería como un ejemplo de algoritmo, bueno, para saber cómo usar correctamente un aparato, cómo funciona, cuáles son sus partes y todo eso. Bueno, instrucciones que recibe un trabajador de su patrón. Ese es un ejemplo de algoritmo, instrucciones. Por otro lado, tenemos el algoritmo de multiplicación para calcular el producto. Ese es un ejemplo sencillo de algoritmo. O bien, otros tienen nombres, por ejemplo, algoritmo de Euclides para obtener el máximo común divisor de dos enteros positivos. Eso, cuestiones que aprendimos en algún momento en la escuela. Método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, para aquellos que hayan estudiado alguna carrera de ciencias o de matemática avanzada. Pero bueno, todo eso, este tipo de ejemplos representan tipos de algoritmos. Bueno, ¿cómo se expresa un algoritmo? Bueno, estos pueden ser expresados de muchas maneras. Algunos de ellos son, o los más conocidos, es el pseudocódigo, ¿sí? Y diagramas de flujo. ¿Sí? Son las formas más estructuradas también. Y se mantienen independientes de un lenguaje de programación específico. ¿Sí? O sea, un pseudocódigo es una serie de instrucciones que uno las puede hacer de forma escrita, y bueno, uno adopta el vocabulario que quiere utilizar, ¿sí? Los diagramas de flujo, bueno, ya los conocen. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, el ejemplo 1 es un diagrama de flujo, o sea, donde se chequea el funcionamiento de una lámpara, ¿sí? Tenemos arranca en la lámpara, no funciona. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿está enchufada la lámpara? Bueno, tenemos dos opciones, o sea, dos opciones, ya que la respuesta es sí o no. Bueno, si no, hay que enchufar la lámpara. Si la lámpara está enchufada, bueno, estará quemada la ampolleta, o sea, bueno, eso. También dos opciones, sí o no. Entonces, esta es una forma de expresar un algoritmo. En el ejemplo 2 es un ejemplo de pseudocódigo. Por ejemplo, o sea, donde hay sentencias y básicamente se utiliza el lenguaje natural. Si condición, o sea, condición representa alguna condición justamente, entonces uno va a desencadenar una serie de instrucciones, así que uno las puede ir listando ahí. Si no, entonces uno puede realizar instrucciones 2, y ahí en instrucciones 2 representa la serie de instrucciones que uno quiere ejecutar, ¿no? Y por último, bueno, para terminar con ese pseudocódigo, fin de la condición, o sea, fin de sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo construir algoritmos en Matter. Bueno, para ello existen bloques de código que se pueden usar para definir un algoritmo para ejecutar en una aplicación Matter. Algunos bloques de código son los siguientes. Application es un bloque, o sea, application define un bloque de código. Dentro del mismo se pueden utilizar otros bloques, como el onInit, onResume y onEnterBackground, que vamos a ver que estos son los eventos del ciclo de vida de una aplicación. Eso lo voy a explicar ahora más enseguida. En experiencia, ese es otro bloque de código.
Y también se pueden definir dentro otros, como onCreate, onDestroy y onResume. Podemos definir contextos de reglas y reglas, así como había hablado en la clase pasada, módulos y funciones. Más adelante vamos a detallar cada uno de estos, pero básicamente estas son algunas de las estructuras que definen bloques de código para el funcionamiento de nuestra aplicación. Bueno, vamos a iniciar esto con los tipos de datos. ¿Qué es un tipo de dato? Bueno, es la propiedad de un valor que determina su dominio, los valores que puede tomar y qué operaciones se le pueden aplicar y cómo es representado internamente por una computadora. Algunos tipos de datos en Matter son integer, o sea, entero, string, cadena, o sea, cadena de caracteres, double, para números decimales, bool, que los booleanos, true or false, ¿no? Otros, por ejemplo, date, media file, etc. ¿Sí? Estos pueden encontrarlos, hay una lista de tipos de datos en Matter, en lo que es Matter2, ahí se encuentran listados, les especifica qué hace ese tipo de datos y los métodos asociados a cada uno. Bueno, en Matter tenemos tipos de datos simples, especiales, modelos y experiencias. Los simples no necesitan de un constructor para ser inicializados. ¿Sí? Se pueden usar directamente. String, integer, double y bool. Especiales solo sirven para operar los servicios de los brokers de Matter. No se pueden almacenar en la memoria del dispositivo, en la nube, ni ser enviados mediante servicios HTTP. No se asusten si no entienden esto de entrada, pero eso a medida que vayamos avanzando en el curso, se van a ir afirmando ciertas cuestiones. Por último tenemos modelos y experiencias, que esto les había hablado en la clase pasada, que eran las estructuras básicas de representación y modelado de datos para una aplicación. Sí, habíamos visto, recordando lo que había comentado, que las experiencias eran básicamente modelos que a su vez, o sea, cuando se definían, se autogeneraba una representación visual de ese modelo, ¿sí? Que es lo que denominamos layout o vista. En cambio, los modelos son como más experiencias, nada más que no generan representaciones visuales. Y estos son estructuras básicas. Bueno, vamos a lo que es declaración de variables. ¿Qué es declarar una variable y cómo se hace? Bueno, es definir las variables que se usarán especificando su tipo, ¿sí? Y un identificador como nombre. ¿Sí? Habíamos hablado entonces de tipos de datos, ¿sí? String, integer, double, etc. Pero al momento de cuando uno los quiere usar, en realidad lo que uno opera son con los valores de, por ejemplo, de variables, pero estas variables uno las identifica con un nombre y con su tipo, como aparece acá en ejemplo. Esto es declarar y definir una variable. Acá decimos que existe una variable denominada varName de tipo string. Por ejemplo, en el de abajo estamos diciendo que existe una variable denominada age de tipo integer, ¿sí? Entero. El nombre no puede ser una palabra reservada del lenguaje. ¿Sí? El nombre varName age no puede ser, o sea, no le puedo poner a age, no le puedo poner, por ejemplo, a varName integer. ¿Sí? O sea, en vez de varName, cambiarle el nombre a integer. O sea que es como si dijera string integer, eso no puede ocurrir. A eso se refiere con palabras reservadas. String, integer, experience, module, model, todas esas palabras que van a aparecer resaltadas en color en el editor son palabras reservadas. Bueno, vamos a ver ahora operadores. ¿Qué son los operadores? Bueno, estos son símbolos que indican cómo se deben manipular los operandos. Los operadores
junto con los operandos, forman una expresión que es una fórmula que define el cálculo de un valor. Bueno, ¿qué tenemos? Podemos agruparlos en aritméticos, relacionales, lógicos, de asignación, incremento y decremento, concatenación, negativo. Sí, acá los vamos a ver en particular. Acá tenemos los operadores aritméticos. Estos, por lo general, los operandos son integer y double, o sea, enteros y pues, los decimales. El operador de suma, ahí tenemos los operadores de suma, resta, multiplicación, división, resto. Ahí tenemos los símbolos que se deben utilizar para sumar dos enteros o dos decimales, restarlos, multiplicarlos, calcular el resto con el porcentaje. Operadores relacionales son los que indican cuando uno quiere comparar los valores de dos variables o dos cantidades. Entonces ahí tenemos el mayor que, ahí tenemos el símbolo y acá pongo un ejemplo. Tenemos el mayor igual que, menor o igual que. Acá, por ejemplo, igual es con el igual acá es con el doble igual, no uno solo. Distinto es el signo de exclamación con un igual. Sí, acá tenemos algunos ejemplos en donde tenemos alguna sentencia, una expresión que es verdadera y otra falsa. Esto lo vamos a pasar porque es fácil, sencillo. Operadores lógicos, ¿sí? Tenemos el and, or y not lógicos, doble ampersand, doble barra vertical, signo de exclamación. Acá es cuando queremos utilizar, básicamente, las expresiones, los operadores lógicos se usan para conectar, o sea, expresiones relacionales, digamos. Así, por ejemplo, 3 mayor que 2 y 4 menor que 5. Entonces, si esta expresión lógica es verdadera o falsa. 3 es mayor que 2, sí. 4 es menor que 5, sí. Entonces, si esta y esta se cumplen, o sea, son verdaderas, entonces esto es verdadero. Bueno, sucesivamente. Vamos a pasar a los operadores de asignación, incremento y decremento. Un operador de asignación es el igual. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hemos definido una variable y le queremos inicializarla con algún valor. ¿Sí? Supongamos que tenemos la variable var1, que es de tipo entero. Supongamos que en algún momento escribimos integer var1. Le podemos agregar, inicializarla con un igual a 3, por ejemplo. Ahí tenemos otros, o si fuese, luego, por ejemplo, var3, si fuese bool, o sea, un booleano, le podemos inicializar con true. Si var4 fuese justamente de string, podemos inicializarla con la palabra hola. Bueno, operadores de incremento y decremento son estos de acá. El incremento, o sea, de a una unidad se hace y lo hacemos con el doble más. Adelante de la variable, el operador decremento lo que va a hacer restarle una unidad y se coloca con el doble menos y lo colocamos también delante de la variable. ¿Sí? Acá puse que si var1 es igual a 3, si yo luego hago más var1, ¿sí? Lo que va a hacer es al tomar el valor que tenía la variable y sumarle una unidad. Entonces, el valor de eso va a ser igual a 4. Ahora, de forma similar, si var2 es igual a 2, al hacer menos var2, ¿sí? Ahí lo que estamos haciendo es quitarle una unidad, entonces el valor ahora es de 1. Concatenación y negativo, ahí tenemos el concatenación, es con el signo más, pero es particular de variables de tipo string. Por ejemplo, ahí tenemos var1
es matter, var2, project. ¿Sí? Ambas variables son de tipo string y están inicializadas con una con matter y la otra project. Entonces voy a definir una variable 3, variable 3, var3 igual a var1 más var2. Ahí lo que estoy haciendo, estoy utilizando el operador concatenación en variables de tipo string. ¿Sí? Entonces no va a haber ningún error porque justamente son de tipo string y lo que va a ocurrir es, va a sumar, o sea, no, va a poner, digamos, el valor de la segunda variable a continuación del de la primera. Entonces el valor de var3 es matter project. Luego tenemos el negativo, que es el menos, que es cuando le colocamos el signo negativo delante de la variable. Por ejemplo, ahí tenemos una variable que es b, si le ahí está, me enredé. Si b es igual a 3, entonces si yo hago menos b, entonces ahora b es menos 3. O sea, el resultado, perdón, es menos 3. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente los eventos del ciclo de vida. Al definir una experiencia y también una aplicación, podemos agregar bloques de código que se ejecutarán al dispararse los eventos del ciclo de vida de la misma. Tenemos para la experiencia estos tres bloques: onCreate, onResume y onDestroy. ¿Por qué estos bloques de código? Bueno, puedo definir una cierta lógica dentro del bloque onCreate de una experiencia. O sea, cuando la experiencia aparece, o sea, cuando se crea, se va a ejecutar cierto código. Así que va a estar definido en el onCreate. Luego tengo el onResume. Ahí puedo definir otro bloque de código. Entonces, cuando la experiencia, supongamos que está oculta, ¿sí? Y, o sea, que tengo la pila de navegación, tengo una experiencia 1, ¿sí? Y abajo se encuentra una experiencia 2. Cuando la experiencia 1 la elimino de la pila, la quito, de repente queda a la vista la experiencia 2, así que estaba debajo de la 1. Entonces, cuando ocurre eso, es decir, cuando queda de vuelta en la pila de navegación en la cima, se ejecuta el bloque onResume. Luego tenemos el bloque onDestroy, que es cuando esta desaparece de la pila de navegación. Si estaba arriba y yo decido quitarla, bueno, ejecuto cierta lógica definiendo el evento, digamos, el bloque onDestroy. Bueno, con la aplicación ocurre algo similar. El bloque application presenta tres eventos en su ciclo de vida: onInit, onResume y onEnterBackground. Fíjense que onResume está en ambos, tanto en la experiencia como en la aplicación. El onInit es cuando la aplicación se inicia. ¿Sí? Cuando se inicia la aplicación, puedo ahí definir una lógica que quiero que ocurra cuando se presente el evento de creación de inicio, perdón, de la aplicación. Luego tenemos el onResume, que es cuando esta sale del estado de background. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la aplicación en mi dispositivo y entra en un estado de... No, supongamos que me llega una llamada, ¿sí? Entonces, cuando termina la llamada, aparece la aplicación y ahí se ejecuta el bloque onResume. O bien, tengo la aplicación, la quito de la pantalla, me voy a otra app y de repente quiero entrar de vuelta, o sea, porque había quedado abierta pero en un segundo plano, bueno, se ejecuta ese bloque. Y el onEnterBackground, ¿sí? Antes de entrar al estado de background, bueno, se ejecuta ahí cierto código, cierta lógica. Bueno, igual no se preocupen que esto lo vamos a ir puliendo
con el paso de las clases. Ahí tenemos cómo lucirían estos bloques de código. Ahí, por ejemplo, tenemos una experiencia de tipo, o sea, con nombre perfil, y ahí tenemos cómo se escriben los bloques onCreate, onResume, onDestroy, ¿sí? Y ahí sale explicado cuándo se usa cada uno. Application, lo mismo. Acá tenemos lo siguiente, que los eventos del ciclo de vida de una experiencia reciben lo que es el data source de la experiencia, y esto evita llamar al método. Bueno, vamos a ver que existe un método broker UI get data source, que lo vamos a usar cuando queremos, por ejemplo, el usuario ingresa datos en la experiencia y queremos, desde el código, queremos extraer los datos que ha ingresado el usuario. ¿Sí? Esto lo voy a pasar más adelante, pero esto lo pueden, si quieren, obviar, o sea, pasar por alto. Ahí lo que sí les quiero comentar, que en estos bloques, como por ejemplo acá el onResume, le puedo pasar, o sea, lo puedo escribir de esta forma, o sea, el onResume, y abro llaves, o bien puedo escribir onResume y abrir paréntesis y pasarle una variable que es de tipo perfil, en este caso, que es una experiencia, que es la experiencia que he definido. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Estas son dos formas de escribir, no solamente del onResume, sino puede ser del onCreate o de cualquier otro. Acá me pasé esto, servicios broker. ¿Qué es un servicio broker? Es un servicio a través del cual se tiene acceso y control de funciones nativas disponibles en el dispositivo, ¿sí? Se acceden de la siguiente forma: broker, seguido de un punto, seguido del nombre del servicio. Por ejemplo, tenemos el broker UI, broker cloud persistence, broker share, ¿sí? Y cuando hablamos de funcionalidades nativas, por ejemplo, se refiere, por ejemplo, a poder acceder y controlar el GPS, o la cámara del dispositivo, la galería, etc. Y acá les dejo listados de los distintos servicios broker. También esto lo pueden encontrar en la documentación. Tenemos algunos que les voy a comentar. El Cloud Persistence, que es uno de los que vamos a utilizar bastante, ofrece funciones sobre el almacenamiento de datos en la nube, ¿sí? Qué tipos de datos puedo almacenar en la nube, o por ejemplo, qué tipos de datos, por ejemplo, con Local Persistence, puedo almacenar de forma local en mi dispositivo. Otra es Local Keychain, funciones sobre el acceso al almacenamiento local de forma encriptada. Location, para acceso y control del GPS utilizado en el dispositivo. Share, funciones para compartir texto o imagen. UI, funciones de UI y control de navegación. Broker Push, este fue incorporado el año pasado, y este trata sobre funcionalidades de Matter para recibir notificaciones push, ¿sí? Desde los dispositivos Android y iOS. Async, funciones sobre el intercambio de mensajes asíncronos entre dispositivos. Estoy acá utilizando, por ejemplo, lo que es MQTT, que es un sistema de mensajería. Bueno, estos son algunos que los vamos a ir viendo más adelante, pero acá se los quería dejar presentados. Y ahora sí, vamos a ir a un ejemplo en donde vamos a crear una aplicación sencilla. En este caso va a ser una calculadora de raíces de una función cuadrática, con el objetivo de integrar los conceptos aprendidos, ¿sí? Los más importantes, digamos, de esta clase. Bueno, vamos a poner un poco de contexto y vamos a refrescar que era una función cuadrática. Este lo habíamos aprendido en algún momento del secundario.
tenemos que una función cuadrática luce de la siguiente forma. Uno escribía f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Acá la x representa una variable, así que puede tomar cualquier número real. Y teníamos acá a, b y c son coeficientes, ¿sí? Constantes, que tenían la particularidad de ser también números reales, ¿sí? Pueden tomar cualquier valor, excepto que el primero, ¿sí? Que tiene el término cuadrático, tenía que ser distinto de cero, ¿sí? Porque si no, bueno, pierde la característica de ser cuadrático. Bueno, y acá aparece el típico gráfico de esta función, es una parábola. En particular, acá tenemos la ecuación de la curva, de esta curva es 2x cuadrado menos 3x menos 5. ¿Sí? Tenemos los valores de los coeficientes, acá el a vale 2, el b vale menos 3 y el c vale menos 5. ¿Sí? Bueno, vamos a recordar también que era una raíz de una función. Se conoce como raíz o cero de una función f de x a todo elemento x perteneciente al dominio de la función, de forma tal que se cumpla esa ecuación, f de x igual a 0. ¿Sí? Entonces, si encontramos algún número, ¿sí? Que si lo ponemos, por ejemplo, en este caso, si lo ponemos a x, le colocamos, probamos con distintos números y encontramos a uno en particular o dos que den como resultado y igual a 0, ese es una raíz o cero de una función. ¿Sí? ¿Cómo se hace de forma sencilla este cálculo? Bueno, uno en realidad se encuentra que tiene que resolver esta ecuación, ¿no? Igualar esto a 0. En este caso acá una fórmula genérica, pero había algo que le llamaban la fórmula de la resolvente para encontrarla. Entonces, las soluciones posibles eran estas dos. ¿Sí? Esta es la típica fórmula resolvente, que básicamente, recordando estas formas, para x1 y x2, lo que hacíamos era identificar los coeficientes de la función, colocarlos en una calculadora y obtenía uno las raíces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la idea va a ser lo siguiente, vamos a crear una app en donde se le pida al usuario que coloque los coeficientes de una función cuadrática, ¿sí? El a, b y c, y va a calcular luego, o sea, se le va a pedir luego que presione el botón y de repente le van a aparecer los resultados de cuáles son las raíces de la función cuadrática ingresada. Bueno, en el código, o sea, es importante ahora codear esto, entonces uno puede pensar en, como había dicho anteriormente, más temprano, bueno, uno puede optar por hacer un diagrama de flujo o bien una especie de pseudocódigo para guiarlo a uno al momento de codear, ¿sí? En este caso lo opté por el diagrama de flujo porque es más gráfico. Entonces, supongamos que el usuario se le pide estos datos, ¿sí? A, B y C. Entonces, dentro del código, ¿qué debo hacer? Bueno, si recibo estos datos, necesito chequear de que los datos ingresados sean distintos de null, o sea, que se hayan ingresado realmente valores. Y otro dato que me interesa es que A sea distinto de 0, si no, era una de las condiciones de que esto fuese una cuadrática. Bueno, una vez que he chequeado esto, de que realmente al momento de presionar el botón se hayan escrito valores y que además A sea dígito de 0, entonces procedo a resolver, a calcular, perdón, algo que se denomina el discriminante. ¿Sí? Dentro de esta ecuación cuadrática, acá este término de acá, b cuadrado menos 4ac, es lo que se denomina discriminante. Entonces, de acuerdo al valor, había cierto tipo de soluciones. ¿Sí? Entonces, yo debería calcular esto con los datos ingresados y evaluar los distintos casos. ¿Sí? Había el caso que si era igual a 0, esto me daba que las dos raíces posibles eran en realidad una sola, o sea, era una única solución.
¿sí? Hay una única raíz. Que esto es cuando la parábola, por ejemplo, toca el eje X una sola vez, ¿sí? Entonces esto se reduce a tener que calcular menos b sobre 2 por a. Tenemos el caso que el discriminante sea menor a 0. Si eso era menor a 0, en realidad teníamos números imaginarios, ¿sí? Números complejos. Entonces directamente lo que vamos a hacer es directamente no calcularlo. Vamos a hacer que se presente un cartel y que diga que es un número complejo. Pero en el caso que era mayor a 0, ahí sí teníamos raíces reales y distintas. Entonces calculamos las raíces, ¿sí? Con la resolvente. Eso es lo que vamos a querer hacer en el ejemplo. Ahora sí, vamos a pasar al código. Acá, ejemplo 2. Y vamos a ver cómo hice esta cuestión. Bueno, acá, bueno, les voy a comentar qué hice. Primero, en este bloque de acá, definí una experiencia denominada, main. Dentro de la experiencia main, definí atributos. ¿Sí? Al haber definido una experiencia, yo ya sé que esto va a autogenerar una representación visual, ¿sí? Un layout, que es el que se va a mostrar al usuario. Bueno, quiero que tenga ciertos atributos que quiero que se manifiesten, ¿sí? Como en componentes visuales. Bueno, por un lado, a ver, yo quiero pedirle al usuario que ingrese el coeficiente A, B y C de la raíz cuadrada. Entonces, vamos a definir los atributos. En este caso, bueno, acá me equivoqué, le puse integer, pero podría haber sido, en realidad, double, deberían haber sido, pero bueno, es como que restringía acá los tipos de valores, pero bueno, no importa. Le puse integer A, lo bindeé a un componente de tipo textfield, porque yo quiero que ingrese el dato, y quiero que en ese campo de texto aparezca la etiqueta coeficiente A, ¿sí? Cosa de que el usuario vea que ahí debe ingresar ese coeficiente. Si este es el label, esto se coloca de esta forma, se especifica el placeholder del texto. Luego, de forma similar, hago integer b, label, coeficiente b, as textfield, integer c, label, coeficiente c, as textfield. ¿Sí? Ahí de repente voy a tener 3 campos de texto, pero también quiero que aparezca un botón, porque yo quiero que una vez que ingresados esos datos, quiero que el usuario presione un botón y me aparezcan los resultados. ¿Sí? Entonces vamos a definir el botón y este se hace con la palabra reservada decision, seguido de un nombre, en este caso le puse btn, así de, como una abreviación de botón, seguido de action, entre paréntesis, ahí se coloca la regla a ejecutar por el botón, ¿sí? Y una regla pertenece a un contexto de reglas. Entonces acá, entre comillas, coloco el nombre del contexto de reglas, en este caso yo lo llamé main context, seguido de un punto, seguido del nombre de la regla a ejecutar. Le puse calcular raíces. Y además es necesario especificarle un nombre al botón, ¿sí? En este caso ese nombre que le voy a poner es el que va a ver el usuario. Este se va a llamar calcular raíces. Bueno, una vez que aprieto el botón, se va a ejecutar esta regla, que ahora les voy a mostrar. Esto se encuentra acá. Acá definir el contexto de reglas con la regla. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en detalle. Pero, bueno, la cuestión es dónde quiero que los resultados aparezcan. Y bueno, yo quiero que me aparezca, por un lado, un mensaje de formato, con una etiqueta, con un mensaje que me diga qué tipo de solución tengo. Por ejemplo, string, mensaje, o sea, as label. Y por otro lado, quiero que me aparezcan las raíces como solución, ¿no?
Entonces acá defino dos double, x1 y x2, as label, también etiquetas. O sea, cuando apriete el botón se me va a mostrar el mensaje, el tipo de solución que tengo y las dos raíces encontradas si las subo. Bueno, ahora les voy a mostrar en el Build UI cómo se ve acá la representación visual asociada a la experiencia que hemos definido. ¿Sí? Tiene esta pinta, donde acá no se ve visualmente. Acá iría el mensaje, le puedo poner acá mensaje, esto, y acá le voy a poner x1 y x2 para que se vea que estos son etiquetas, ¿sí? Que van a tener su valor cuando el usuario presiona el botón. Bueno, ahora sí, obviamente ustedes cuando vuelvan a mirar este ejemplo, pueden, si quieren cambiarle cuestiones visuales, pueden hacerlo. Yo lo que estoy haciendo ahora es rápidamente es mostrarle la lógica. No me voy a centrar en lo que es estética de la aplicación. Bueno, vamos al contexto de reglas y reglas. Bueno, acá defino el contexto de reglas, main context. Bueno, se define con la palabra reservada rule context. Abro llaves y entre llaves se van listando las distintas reglas que tenga la aplicación. Obviamente en una aplicación puedo tener más de un contexto de reglas, eso quería aclararlo. Bueno, acá tenemos calcular raíces. Acá lo que hago es construir en esta primera línea, defino una variable de tipo main llamada exp. Entonces esta variable exp es de tipo main y main es una experiencia, ¿sí? Entonces exp es una experiencia de tipo main. Entonces lo que estamos haciendo acá le estoy diciendo igual a broker UI get data source. Lo que está haciendo es asignarle, inicializar la experiencia, construirla, inicializarla con los valores de, por ejemplo, los coeficientes que ha ingresado el usuario. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Una vez que de esta forma he capturado la información ingresada por el usuario. Bueno, chequeo, me voy al diagrama de flujo, ¿sí? Que ya habíamos visto acá. A ver si puedo cambiar de... Sí. ¿Qué hago? Me voy acá. Una vez obtenido los valores, chequeo de que sean distintos de null y que A sea distinto de 0. Entonces, eso es lo que hago con un if. ¿Sí? Necesito poner un condicional, una estructura condicional. If exp1a, o sea, para ir a los atributos de la experiencia, tengo que colocar un punto seguido del nombre del atributo. Si a es distinto de 0, y acá fíjense que uso operadores lógicos entre expresiones, exb es distinto de null y exc es distinto de null y además a, además de ser distinto de null, es distinto de 0, voy a ejecutar lo siguiente. Y ahí entre llaves coloco todo lo que quiero ejecutar. Más adelante vamos a ver están las estructuras condicionales, lo que es if else, while, for in, etc. Pero bueno, acá brevemente, a medida que pasen las clases, van a ir apareciendo estas cuestiones, se las voy a ir mencionando, pero por ahora, bueno, ya les va a ir, más adelante les va a ir sonando todas estas cuestiones. Entonces, una vez chequeado esto, lo que vamos a hacer es calcular lo que es el discriminante. Vamos a definir una variable de tipo double, la vamos a llamar d, y vamos a decirle que eso es igual a lo siguiente. Esto sería el coeficiente b al cuadrado, que lo podemos escribir como b por d, menos 4a por c. 4a por c.
Entonces, de esta forma, una vez chequeado, calcula el valor de D, y vamos ahora a chequear el tipo de solución. Vamos a ver si esta es igual a 0, si es mayor a 0 o menor que 0. Para eso vamos a usar de vuelta el condicional if. Bueno, si D es igual a 0, quiero que en el atributo mensaje aparezca lo siguiente, es raíz única. Y por lo tanto en x1 y x2 lo voy a escribir de esta forma. Como en una raíz única, directamente hay uno que le pongo null, de forma tal de que no me aparezca ningún valor, porque no tiene que haber ninguno. Y x1 le voy a asignar cómo se calcula esa única raíz. ¿Sí? Esto era menos b sobre 2 por a. Ahora vamos al siguiente. Si era mayor que 0, ahí vamos a tener dos raíces distintas. Entonces eso lo vamos a colocar como mensaje, y en x1 y en x2 vamos a poner las correspondientes raíces. Si esto era menos b, menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 por a. Y en el otro era lo mismo, nada más que apareció un signo positivo. A ver, ustedes verán acá, aparece un main module, my sqrt d. ¿Qué es esto? Bueno, ahora les voy a mencionar que para calcular una raíz cuadrada, acá no importé ninguna librería de matemática, sino que utilicé un método para calcular la raíz cuadrada, y eso lo definí en una función, y una función tiene que estar definida dentro de un módulo. Eso también lo vamos a ver. Pero esto igual no se enrosquen con el tema del módulo de función y cómo se calcula la raíz cuadrada por el método que usé. Acá utilicé el método de Newton de la raíz cuadrada de un número entero positivo, y utilicé un algoritmo. Ustedes ignoren esto, si a alguien que le interesa lo puede googlear, pero no es relevante en estos momentos. Igual que el tema del módulo. ¿Sí? Acá básicamente está calculando una raíz cuadrada del discriminante, y esto yo lo hice a través de haber definido una función. Y las funciones se encuentran dentro de los módulos, así como las reglas se encuentran dentro de los contextos de reglas. Bueno, finalmente vayamos el último caso. Si d es menor que 0, teníamos dos raíces complejas. En vez de poner los valores, ya que son números complejos, vamos a directamente ponerle null a cada uno, y simplemente es suficiente el mensaje de que sean complejas. ¿Sí? Y ahí terminamos con la app. Así que les voy a mostrar acá en un screencast de mi teléfono para ver cómo el usuario ve la aplicación. A ver si puedo cambiar la pantalla. Veamos. Vamos a volver a cargar la pantalla. Ahí tenemos, por ejemplo, 2. Bueno, acá les quería comentar que estoy usando el Matter Viewer, y lo que estoy haciendo es compartirles, ¿sí?, la pantalla de mi teléfono. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, de esta forma, teniendo el Matter Viewer, yo puedo chequear el funcionamiento de mi app o testearla. ¿Sí? Acá tengo apretando View Draft, o bien yéndome, a ver si les muestro acá, en la parte superior derecha, yo puedo apretar el escáner de código QR, ¿sí? Puedo ir al proyecto de mi aplicación, a ver si puedo ir. No, igual, cierto que no lo van a poder ver. Así que, bueno, ahí puedo escanear el código QR que aparece en mi proyecto y me lleva directo a la aplicación que estoy desarrollando. Si no, me voy acá a ejemplo 2, pongo View Draft, y ahí accedo a la app. Bueno, ahí tenemos la pantalla. A ver, creo que vamos a ponerle full screen. Ahí se ve más grande, seguramente. Y, por ejemplo, ahí puedo poner los coeficientes. Por ejemplo, voy a poner 5, 3 y 1.
y voy a hacer calcular raíces. Me aparece, veamos, 2 raíces complejas. Perfecto. Y había puesto que no se me visualicen. Bien. A ver, vamos a cambiar de valor. Vamos a poner 1, 3 y 0. Calcular raíces. Me dice 2 raíces reales y distintas. Y ahí me aparecen los valores de dichas raíces. Buenísimo. A ver, vamos a poner ahora 2, 4, 2. ¿Y qué me aparece? Bueno, raíz única. Menos 1. Perfecto. Bueno, este es el ejemplo donde hemos integrado lo visto en clase. Ahora me voy acá. Sí, donde vimos cómo pensar el algoritmo que tengo que plasmar en el código, ¿sí? Previamente recomendable a través de un diagrama de flujo o pseudocódigo, como ustedes quieran. Vimos cómo se declaran variables, por ejemplo acá en el código, ¿sí? Ahí cuando definía, bueno, acá definí variable A, B, C o lo que sea, le ponía su tipo. Si era necesario, en realidad las puedo inicializar. Por ejemplo, acá podría haber puesto que me aparezca un 0, para ello tengo que hacer value entre paréntesis y colocar el valor, por ejemplo 0, cosa de que yo ingrese a la app y de repente tenga un 0 donde aparece la etiqueta coeficiente A. Ese es un ejemplo nomás. Bueno, vimos que esto está estructurado con distintos bloques, por ejemplo el bloque experience, el bloque rule context o rule. Bueno, en este caso, porque yo lo incorporé, aparece un module, aparece una función, ¿sí? Igual, reitero, no se preocupen por ahora por el asunto del módulo y la función que aparece en el código, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Quédense con esta idea general. Acá hemos utilizado operadores lógicos y relacionales, ¿sí? Por ejemplo, acá el doble igual, los ampersand acá, ¿sí? Para comparar, digamos, calcular expresiones lógicas. Bueno, vamos a ir a la presentación nuevamente y vamos a redondear. Bueno, el resumen es, hemos visto eso, que existen los bloques de código que se utilizan para definir un algoritmo, para ejecutar una aplicación Matter. Hay distintos tipos de datos que permiten definir variables en un algoritmo, especificando sus tipos y asignándoles nombres. Recuerden que los tipos de datos, para mayor detalle, vayan a la documentación, les van a aparecer todos los que hay, y además de ellos, detalles, información, los métodos que se pueden utilizar con cada uno. Hay operadores que permiten operar entre los tipos de datos y definir el cálculo de un valor, ¿sí? Como les mencioné en diapositivas anteriores, están todos ahí listados los tipos de operadores. Una aplicación y una experiencia presentan eventos que definen sus ciclos de vida, ¿sí? Cuando la aplicación entonces se inicia, cuando esta pasa a estado de background, cuando se crea una aplicación, perdón, una experiencia, cuando se saca la experiencia de la pila, etc. También hemos visto que hay una gran variedad de servicios broker para acceder y controlar funcionalidades del dispositivo y que las vamos a ir incorporando, ¿sí? En las próximas clases. Vamos a ir profundizando. Bueno, antes que nada, quería terminar con los tips de cómo forkear una aplicación, porque, bueno, nosotros les estamos compartiendo los ejemplos de las clases, entonces básicamente es un link que va al hub, porque bueno, las aplicaciones las estoy compartiendo de hub, entonces ustedes las pueden forkear para poder acceder al código, ¿sí? Bueno, que he estado desarrollando. Entonces, ¿cómo hacer esto? Primero, bueno, obviamente recuerda estar logueado con tu cuenta de Matter para hacer un forqueo efectivo, si no va a haber problemas. Pero, bueno,
ir al Matter Hub, buscar la app de interés, si hay filtros o hay, bueno, en este caso les pasamos el link, así que directamente van a ir directo a la aplicación, y dan clic en el símbolo de fork, ¿sí? Que si fue publicada como open source, en este caso sí, ese es el símbolo que les va a aparecer. Va a copiar el código fuente de la app original. Sí, ahí les muestro cuando una app es forkeable, cuando no. Ahí aparece como si fuese un gris claro no forkeable, y cuando está color negro, ahí como forkeable. Bueno, luego, ¿qué ocurre? Bueno, va a aparecer un cartel que les va sobre el forkeo de una application, ¿sí? Seleccionan su organización, la propia de cada uno, ponen tildo si quiero colocar en un nuevo proyecto dentro de mi organización, ¿sí? Que si quiero crear un nuevo proyecto, una carpeta que contenga esa aplicación, o bien quiero meter la aplicación en una carpeta ya existente, si eso lo controlo yo. Si quiero crear un nuevo proyecto, debo colocarle un nombre, y finalmente debo colocarle un nombre a la aplicación. Por ejemplo, app, mi versión. Y dan en fork. ¿Sí? En este caso, ahí ven cómo es el resultado. Nuevo proyecto es el nombre de la carpeta, y el nombre de la aplicación, ahí está, app mi versión, y van a poder acceder finalmente al código. ¿Sí? Después, eso es el tema del fork, y ahora les voy a mostrar lo que es el backup y restore. Finalmente, a ver, present. Esto es útil para poder entre nosotros, por ejemplo, si ustedes tienen alguna duda o hay algún error en el código y no saben resolverlo, y han desarrollado algo, entonces, bueno, pueden hacer un backup del proyecto, que este va a ser un archivo zip, y me lo pueden enviar por mail, cosa de que yo, desde mi plataforma, puedo hacer un restore de su proyecto que me han enviado, o sea, el archivo zip, y de esta forma yo puedo visualizarlo e interactuar con el código. ¿Sí? Entonces, esto va a facilitar el intercambio bueno, las consultas y todo eso. Bueno, a ver, vamos a ver el backup. Bueno, supongamos que este es el proyecto. Este es un proyecto grande con varios archivos y varias carpetas, pero bueno, no importa. Uno va al botón Save, va a haber una flecha hacia abajo. Uno da clic ahí y va a aparecer esta ventanita y va a decir Restore, Backup, y bueno, no importa, no me acuerdo qué decía el otro. Cerrar. Entonces aprietan en Backup, ¿sí? Y dice que se va a generar un archivo zip con un backup del trabajo. ¿Sí? Ahí está esperando el backup y se descarga acá en el panel inferior izquierdo. Ahí se ha descargado y está en las descargas. Entonces, eso lo que se ha descargado, si es archivo zip, me lo mandan por mail, por ejemplo. Vamos al restore. ¿Sí? Supongamos que estoy en un proyecto nuevo yo, ¿sí? Para ver sus aplicaciones. Entonces, yo aprieto un restore. ¿Sí? Entonces, lo que hago es abrir mi carpeta de descargas. Entonces, ahí voy a apretar el archivo zip que me han mandado, y de repente me aparece, ¿sí? Su proyecto, cosa de que yo pueda chequearlo. Bueno, esos eran los comentarios que, bueno, van a resultar útiles. Bueno, esto ha sido todo por esta clase. Bueno, si tienen dudas, bueno, las respondo ahora. Si no, bueno, pueden comentar por el foro o comunicarse con nosotros. A ver, veamos si hay... A ver, dice, bueno, es una regla, puede recibir... Bueno, las reglas no pueden recibir parámetros. Solamente van a ejecutar cierto bloque de código, pero no reciben parámetros. Las que van a poder hacerlo son las funciones. A ver. Bueno, eso, como comenté, las reglas están dentro de los contextos de reglas, pero no reciben parámetros, ni devuelven nada. Solamente ejecutan
acciones. Las tabulaciones no tienen relevancia, pero está bueno para que haya cierta prolijidad y se entienda cuándo un bloque empieza, cuándo termina y dónde hay subbloques de código, o sea, cuando hay otras estructuras dentro de otra estructura. Eso da prolijidad y mejora el entendimiento del código. Los bloques sí pueden estar en distintos archivos. Idealmente, que estén en uno, o sea, si la aplicación es pequeña, está bueno que estén en uno directamente. Ustedes igual, bueno, pueden probar en hacerlo en 2 o 3, prueben si quieren. Lo que sí puede ahí ocurrir algún error de que, o sea, que les diga que hay un error, que no se reconoce alguna estructura de datos, pero no es un error que aparece que en realidad no está marcando un error. Es como que hay una equivocación ahí en la plataforma. O sea, igual les debería funcionar, por más que les diga que haya algún error ahí. Pero idealmente con un archivo está perfecto. ¿Cómo cargo una librería del código? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero hay una sentencia de importar una librería, ¿sí? Import, bueno, ahí puede uno traerse toda una librería o alguna parte de librería. Esto lo vamos a ver más adelante. Cualquier cosa está en la documentación, cómo importar una librería en MatterDocs. Y bueno, vamos a ver, un proyecto puede ser editado por varios usuarios. Sí, bueno, uno puede compartir el proyecto con usuarios. Entonces ahí, bueno, les voy a mandar, o para la próxima clase voy a mostrar cómo hacer esa compartición de un proyecto para varios usuarios y con distintos, o sea, como desarrollador o como usuario, y también el tema del control de versiones. Bueno, cada uno, o sea, siempre el proyecto va a tener una sola versión. Si uno lo actualiza, o sea, se van guardando los cambios, siempre. O sea, siempre que uno le dé save, se van guardando los cambios así sucesivamente, pero no hay una etiqueta que diga que el usuario hizo tal cambio en cierto momento. A ver, bueno, y con respecto a esta app, bueno, era un ejemplo que les di para resolver bueno, unas funciones cuadráticas para obtener las raíces, a modo de integración de conceptos que se dieron en la clase. Obviamente ustedes lo van a tener acceso y pueden portear la aplicación para mejorarla, para ver cómo, para probar ustedes cómo hacerla, etc. Pero bueno, a partir de la próxima clase les voy a dar algunos desafíos para que esos los resuelvan ustedes y de esta forma ustedes vayan aprendiendo y practicando, enfrentándose a los problemas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, cualquier cosa, comuníquense con nosotros, son bienvenidas sus consultas, y bueno, nos estamos viendo la próxima clase. Muchas gracias.